uno para llegar a él. El propósito es tener un representante, que en este caso es un diputado, por cada uno de estas regiones, de estos espacios geográficos llamados distritos electorales. Y el segundo es un mecanismo, esto es el mecanismo para llegar a tener a ese representante, es la jornada electoral o la elección de esos candidatos. Por tanto, un distrito electoral por el cual se define a cada uno de los representantes en el Congreso también nos debe servir para organizar un proceso electoral que sea eficiente, que sea, digamos, hasta sencillo, para que se pueda ejercer el voto y para que se pueda elegir a este representante. Hay muchas maneras de realizar estos ejercicios, insisto, dependiendo de su objetivo. En este caso se pretende que sean espacios geográficos compactos. Hay algo que se llama el efecto salamandra, que es la manipulación de las fronteras, de los límites electorales para favorecer a un partido. Y esto se llama efecto salamandra porque lejos de buscar la compactación se buscan las mejores alternativas a partir de ese objetivo, que es favorecer alguna situación en particular, y lejos de que quede un espacio geográfico compacto, quede un espacio geográfico disperso, que si bien nos lleva a poder elegir a un representante, también nos lleva a la organización de un proceso electoral complicado. ¿Sí? En este caso se trata de evitar esos sesgos, no tan solo por su carácter estrictamente legal, sino también por el carácter operativo. ¿Sí? Las elecciones deben tener, digamos, cierta facilidad para poderse organizar. ¿Sí? El otro principio que ya lo mencionaba también el doctor Luis Miguel es el de mala proporción. Esta mala proporción también tiene que ver con la representatividad. Un diputado representa a un grupo de ciudadanos, ¿sí? Y cada diputado tiene la posibilidad de emitir un voto en alguna circunstancia, y ese voto vale lo mismo para todos. ¿Sí? Y si un diputado representa a 100,000 y el otro representa a 20,000, ¿sí? El voto vale lo mismo, lo que nos lleva a una mala proporción. ¿Sí? Lo que se trata en este caso, en los distritos electorales, es de buscar el mejor equilibrio. Es obvio, es evidente que por la propia naturaleza geográfica de casi todas las regiones es imposible tener distritos perfectamente equilibrados. Esto es de 1 a 1, pues, ¿no? Que cada distrito tenga, por ejemplo, 500 habitantes. Pero sí es posible lograr un equilibrio, que tengan un número de habitantes equivalente y que nos dé una buena proporción, que también se vea reflejada en el legislativo, con un peso específico de cada uno de los votos, similar en cada uno de estos distritos electorales. Bueno, finalmente, para llegar a esto para la delimitación de estos espacios geográficos, nos valemos de diversos mecanismos, en este caso de sistemas de información, que nos permite, a partir de los criterios o de las reglas que se definan para la realización de este ejercicio, definir el mejor resultado o la mejor alternativa para la definición de los distritos electorales. Y esto es lo que a mí, perdón, sí. Bueno, comentaba que los criterios son lineamientos generales que permiten guiar el proceso de delimitación distrital. Ya lo comentaba, pues uno de los criterios, por ejemplo, es el equilibrio poblacional, ¿sí? Y otros criterios que iremos viendo más adelante, estos son normas o reglas que les vamos a ir, que vamos a ir definiendo en el camino y se van a ir incluyendo en el sistema para llegar al resultado definitivo. La metodología es el camino que seguiremos durante todo el proceso y que nos llevará al fin, que el fin es el escenario definitivo que en su momento aprobará el Consejo. Es el camino que nos llevará a la definición de la cartografía o de la geografía que se utilizará para el próximo proceso electoral.
Los insumos son los elementos, las herramientas, la información que requerimos para poder darle cuerpo tanto a los criterios como a las diversas actividades desarrolladas durante la metodología. Y finalmente los escenarios, el escenario vendría siendo las alternativas gráficas e informativas en cuanto a la estadística que obtendremos al final de la aplicación de los procedimientos. Esto es, obtendremos como herramientas o como resultados finales un mapa y algo que podemos llamar que son tablas de información. Esto es, por ejemplo, que tendremos una serie de datos a nivel de sección electoral que nos va a decir, por ejemplo, cuántos habitantes hay en cada sección electoral, qué secciones electorales conforma cada uno de los distritos electorales y la suma del total de los habitantes de cada uno de estos distritos electorales, y en todo caso algunos datos estadísticos adicionales como márgenes de desviación, etcétera. Creo que ahora sí sería lo que a mí correspondería. Si tuvieran alguna pregunta, o con todo gusto. Sí. Entiendo que ya están los criterios. Nosotros tenemos programado un receso de 10-15 minutos para quien quiera ir al baño, quien quiera tomar aire, etcétera, para luego abordarlos, porque a lo que nos comentan se lleva de 30 a 35 minutos de manera fluida. Entonces, si no tienen inconveniente, que hagamos un receso de 10 minutos, 15 máximo, porque también tenemos ahí unos bocadillos que no queremos que se nos queden, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, de acuerdo. Entonces, de 10 a 15 minutos, ¿no? Son 10 para la 1. Si queda la 1, reanudamos, ¿no? Gracias. Buenas tardes, siendo las 13 horas con 10 minutos de la misma fecha de hoy, 14 de enero, damos por reanudado los trabajos de esta reunión dentro del tema Distritación 2013-2014. Suplico muy atentamente a los asistentes ocupar sus lugares para continuar con estos trabajos de manera fluida. Estábamos en la presentación de los criterios. Vamos a poner las diapositivas en pantalla para que el integrante del comité técnico que vaya a hacer la presentación tenga esta herramienta de apoyo a la mano. Perfecto. Sí, el reintegro de la doctora Celia Palacios a la reunión para continuar con la presentación de los criterios que propone el comité técnico sean tomados en cuenta para estos trabajos de distritación. Tiene el uso de la palabra la doctora Celia Palacios Mora para la presentación de estos criterios. Adelante, doctora. Pero para el caso de nuestro país es población por mandato constitucional. Y la idea fundamental del uso de población es que los distritos electorales tengan la mayor similitud en cuanto al número de habitantes. El otro segundo criterio es un rango de tolerancia. Los criterios más importantes de distritación son el de población y el del respeto a los límites político-administrativos actuales. Son dos criterios que se contraponen.
porque si nosotros nos vamos al estado de Colima y vemos el municipio de Ixtlahuacán, no tenemos población suficiente para integrar un distrito con un solo municipio. Y si nos vamos por ejemplo, en el caso del Distrito Federal o del Estado de México, hay municipios que tienen, o en el caso del Distrito Federal, delegaciones que tienen población suficiente para un distrito y medio. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que compartir y tienes que formar un distrito con territorios de 2 municipios. Y no municipios completos, sino de fracciones de 2 municipios. Entonces, eso también se debe de evitar en la medida de lo posible. ¿Qué pasa entonces? Como se contraponen ambos criterios, en muchas ocasiones se da un rango de tolerancia de más o menos 15%. Y como también se deben de respetar las secciones electorales, no hay posibilidad de conformar distritos estrictamente en la media poblacional. Entonces hay que darnos un margen de desviación, y ese margen en nuestro país se ha usado desde 1996, el de más o menos 15%. Y otro criterio muy utilizado a nivel internacional es el que le llaman comunidades de interés, que en Estados Unidos puede ser la lengua que hables, el tipo de raza, o sea, hay distritos para hispanos, hay distritos para afroamericanos, de todo tipo. En México únicamente se considera como comunidades de interés a la población indígena. Y también hay cierta polémica de cómo considerar a la población indígena a la integración de distritos electorales, porque si bien hay un mandato constitucional de que se debe de incorporar la población indígena, no es claro. Y es un artículo transitorio que menciona que al momento de conformar los distritos electorales se propiciará la participación de las comunidades indígenas. Entonces queda un tanto ambiguo, pero a nivel federal se utiliza mediante un dato que proporciona la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que rige que todos aquellos municipios que tengan más de 40% de población indígena se integrarán a otro municipio que sea contiguo y que tenga las características similares, para de esta manera conformar los distritos electorales. Ya les había adelantado el criterio de los límites político-administrativos. En el caso de Colima vamos a tener que procurar formar distritos con el menor número de fracciones municipales. El de los rasgos geográficos también, porque los rasgos geográficos, algún río, alguien me decía ayer que Colima, la ciudad de Colima tiene muchos ríos a su interior, pero bueno, ya son ríos que están canalizados y ya hay puentes, pero en el resto de los municipios sí tenemos rasgos geográficos, y lo que debemos de evitar es que un rasgo geográfico considerable, de dimensiones considerables, nos pueda dejar dividido un distrito en 2 partes. Y otro elemento muy importante para la distritación es las vías de comunicación y el transporte. Esto quiere decir que tenemos la intención, y si llegamos a ese objetivo sería muy bueno, de tener distritos electorales muy bien comunicados a su interior, para aspectos tanto de logística electoral, la instalación de casillas, de traslado de los paquetes electorales y todas esas cosas que ustedes conocen bastante bien, así como también eso favorece mucho a los partidos políticos porque les permite tener una buena estrategia electoral a su interior. Y por último, distritos territorialmente compactos y contiguos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de territorios contiguos? En esos aspectos el Estado de Colima es muy noble, o está muy bien trazado, porque no tenemos ni municipios ni secciones discontinuas. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, casi la mitad de sus municipios son discontinuos. Tenemos una parte territorial aquí y tenemos fracciones de este municipio